tardes. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 12 horas del día de hoy, 22 de enero de 2021, da inicio la presente sesión pública a distancia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Les solicito, por favor, a la Secretaria General de Acuerdos, haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública a distancia que se lleva a cabo en la modalidad de videoconferencia, además de usted, se encuentran enlazados el magistrado Rigoberto Garza de Lira y la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes y enlazados las y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen en el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos y decisiones que aquí se tomen. Por favor, informe sobre los asuntos listados para análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Como punto número 1, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 780, diagonal 2020. Como punto número 2, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 792, diagonal 2020. Como punto número 3, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de acuerdo plenario del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 65, diagonal 2019. Número 4, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del expediente TESLP, diagonal AG, diagonal 01, diagonal 2020. Punto número 5, a propuesta de la magistrada presidenta, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal RR, diagonal 01, diagonal 2021. Número 6, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, acuerdo plenario sobre consulta competencial del expediente TESLP, diagonal RR, diagonal 11, diagonal 2020 y acumulados. Y por último, como punto número 7, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, acuerdo plenario para la acumulación de los expedientes TESLP, diagonal JDC, diagonal 06, diagonal 2021, TESLP, diagonal JDC, diagonal 09, diagonal 2021 y TESLP, diagonal JDC, diagonal 10, diagonal 2021. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada. Gracias, secretaria. Magistrado, está a su consideración el listado de asuntos. Por favor, si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Secretaria, por favor, dé cuenta de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primer asunto, que está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza, por lo cual le cedo el uso de la voz. Señor magistrado, le cedo, por favor, el uso de la voz. Gracias, presidenta. Escucharemos la cuenta por conducto de la licenciada Gravela López Domínguez, si no tiene inconveniente. Adelante, secretaria. Buenas tardes. Con su autorización, señora magistrada presidenta. Buenas tardes. Con su autorización, señora magistrada presidenta. Señora magistrada, señor magistrado, procedo a dar cuenta del proyecto de resolución que resuelve sobre el cumplimiento de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado al rubro interpuesto por la ciudadana Beatriz Ponce Alonso en su carácter de militante del Partido Revolucionario Institucional en contra del acto omisivo consistente en que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional no ha emitido respuesta a la solicitud de la suscrita de fecha 29 de septiembre, recibida el 30 de septiembre y publicada su admisión
emitidos el día 1 de octubre, todas de 2020. Al efecto, es necesario precisar que este Tribunal Electoral dictó resolución el 22 de diciembre del 2020 dentro del juicio ciudadano ya mencionado, interpuesto por la ciudadana Beatriz Ponce Alonso. La sentencia de referencia reencausó el juicio ciudadano interpuesto a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional para que resolviera lo conducente. Cabe puntualizar que el día 7 de enero del año que transcurre, el licenciado Rafael Manuel Chin Mendoza, en su carácter de secretario general de acuerdos de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria de San Luis Potosí, manifiesta que ocurre este tribunal para dar cumplimiento al requerimiento de fecha 6 de enero de 2021 y para hacer el conocimiento de esta autoridad de que en fecha 8 de enero del año en curso, mediante oficio PRI SLP diagonal CEJP diagonal 01 diagonal 2021, por vía mensajería remitió a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional el expediente integrado con motivo del recurso de inconformidad promovido por la ciudadana Beatriz Ponce Alonso, además de remitir un proyecto de resolución erigida por parte de dicha comisión local a efectos de que la Comisión Nacional resuelva en única instancia el medio de impugnación materia del presente trámite. Con el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 39, último párrafo de la Ley de Justicia Electoral del Estado, es claro que la Comisión Estatal de Justicia Partidaria de San Luis Potosí ha dado cumplimiento a lo ordenado en el segundo punto resolutivo de la sentencia de fecha 22 de diciembre del 2020, dentro del expediente TSLP diagonal JS diagonal 780 diagonal 2020. Es la cuenta, señora magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz. Bien, si no es así, solicito a la Secretaria General de Acuerdos tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza Medina. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Para el proyecto. Magistradas y magistrados, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Habiéndose aprobado el acuerdo, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Por expuesto y fundado, se acuerda. 1. Se da por plenamente cumplido la sentencia dictada dentro del expediente TSLP diagonal JS diagonal 780 del 2020 por ese Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí de fecha 22 de diciembre de 2020. Se declara que al no haber un acto al que deba dársele cumplimiento, se concluye el procedimiento y por tanto se manda a archivar el expediente TSLP diagonal JS diagonal 780 diagonal 2020. 3. Notifíquese en forma personal la recurrente en el domicilio proporcionado y autorizado en autos y mediante oficio, adjuntando la copia certificada de la presente resolución a las autoridades responsables. 4. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracciones 13º, 14ª, 15ª, 41, fracción 4, en correlación con el diverso 23, fracción 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, lo anterior sin perjuicio de la protección de oficio que al respecto opera a su favor. Es la cuenta, señor magistradas, señor magistrado. Gracias, secretaria. Señores magistrados, a consideración los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer uso de la voz. No. Bien. El caso, por favor. Secretaria, procede al engrose del presente asunto y proseguimos con el segundo de los proyectos identificado con la clave TSLP-JS792, que también está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se desea el uso de la voz. Gracias, presidenta. Continuará en uso de la voz la secretaria de Estudio y Cuenta, si no tiene inconveniente. Por favor, secretaria. Adelante. Sí. Con su autorización, señora magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado, doy cuenta del proyecto de resolución que resuelve sobre el cumplimiento de sentencia de juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano identificado al rubro, interpuesto por el ciudadano Marco Antonio Gama Basarte en su carácter de ciudadano mexicano y precandidato a la gubernatura por el estado de San Luis Potosí, por el Partido Acción Nacional, en contra de la resolución de fecha 25 de noviembre del 2020, dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional dentro del juicio de inconformidad CJ-JIN-55-2020. En el cual se determinó revocar la resolución emitida dentro de tal juicio. En este sentido, el día 8 de enero del 2021, ese tribunal recibió oficio de fecha 6 de enero de la misma anualidad, signado por el ciudadano Mauro López Mexia en su carácter de secretario ejecutivo de la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, en el que informa cuáles son las acciones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia de fecha 28 de diciembre del 2020. Con el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 39, último párrafo de la Ley de Justicia Electoral del Estado, es claro que la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional ha dado cumplimiento al ordenado en el tercer punto resolutivo de la sentencia de fecha 28 de diciembre del 2020 dentro del expediente TSLP/JS-792/2020, además de dar cumplimiento al requerimiento de esta autoridad electoral dentro del plazo establecido de 24 horas para efectos de informar cuáles fueron las acciones realizadas en acatamiento a la resolución recaída dentro del expediente objeto del presente juicio ciudadano. Es la cuenta, señora magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, secretaria. Está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Magistrada, magistrados, si desean hacer uso de la voz. No, presidenta, perdón. Gracias. De no ser el caso, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistradas y magistrado, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, secretaria de Estudio y cuenta de los puntos resolutivos. Por lo expuesto y fundado, se acuerda, primero, se da por plenamente cumplida la sentencia dictada dentro del expediente TSLP/JS, diagonal 792, diagonal 2020, por este Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí de fecha 28 de diciembre del 2020. 2. Se declara que al no haber un acto al que deba dársele cumplimiento, se concluye el procedimiento y, por tanto, se manda a archivar el expediente TSLP/JS, diagonal 792, diagonal 2020. 3. Notifíquese en forma personal al recurrente en el domicilio proporcionado y autorizado en autos y mediante oficio adjuntando la copia certificada de la presente resolución a las autoridades responsables. 4. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracciones 13ª, 14ª y 15ª, 41, fracción 4, en correlación con el diverso 23, fracción 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto. Una vez que haya causado estado, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, lo anterior sin perjuicio de la protección de oficio que respecto opere a su favor. Es la cuenta, señor magistrado, señor magistrado. Gracias. Gracias, secretaria. ¿Alguien desea hacer uso de la voz respecto a los puntos resolutivos? Bien, si no es el... Por favor, proceda al engrose. Bien, habiéndose aprobado también este acuerdo, procedemos al tercer punto del orden del día, el cual está en la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Magistrada, por favor. Presidenta, ¿me permite una intervención? Sí, por favor. El tercer punto corresponde a la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, que es el asunto JS 65/2019. Ah, sí. Así es, presidente. Perdón, tiene razón, secretaria. Es el TSLP-JS 65 que está en la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira. Una disculpa, por favor, magistrado, tiene el uso de la voz. No se preocupe, no es un error
venial. Daremos cuenta por conducto del secretario de Estudio y Cuenta, Enrique David Álvarez Jiménez, presidenta. Por favor, secretario, tiene el uso de la voz. Buenas tardes, señoras magistradas y señor magistrado. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de acuerdo a dictarse en el juicio ciudadano identificado con la clave TSLP, diagonal JDC, diagonal 65, diagonal 2019. En el proyecto se propone ordenar lo siguiente. 1. Hacer efectiva la medida de apremio de multa al ayuntamiento demandado en virtud de que no dio cumplimiento al acuerdo de fecha 17 de diciembre de 2020, por lo que se le multa a los miembros del Cabildo con la cantidad de 30 unidades de medida y actualización, UMAS, que asciende a la cantidad de 2,606 pesos con 40 centavos. 2. De momento no ha lugar a proveer de conformidad con las peticiones de los actores en el sentido de vincular a diversas autoridades por el desacato al cumplimiento de la sentencia, en virtud de que aún no se agotan las medidas de apremio que establece el artículo 40 de la Ley de Justicia Electoral del Estado en la ejecución de las resoluciones. 3. Se ordena requerir al Ayuntamiento de Villa de Reyes, San Luis Potosí, para que en el plazo de 5 días dé cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se hará acreedores los miembros del Cabildo en lo individual a una multa de 60 unidades de medida y actualización, UMAS, que asciende a la cantidad de 5,377 pesos con 20 centavos, de conformidad con el artículo 40, fracción tercera de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Esta es la síntesis del acuerdo, es cuenta. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Bien, si no es así, les solicito a la Secretaría General de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistradas y magistrados, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Al no haber puntos resolutivos, se procede al engroso, por favor, señor secretario. Y en cuarto lugar, ahora sí, tenemos el asunto identificado con el rubro TSLP AG01-2020, que está en la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Por favor, magistrada. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducto en colaboración con el licenciado Edson Toranzo, si se permite. Claro que sí. Con gusto. Adelante, por favor. Buenas tardes, magistradas y magistrados. Con nuestra autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que se propone en el expediente, identificado con la clave TSLP diagonal AG diagonal 01 diagonal 2020, en relación con la complementación de la resolución de fecha 31 de diciembre del año 2020, listado para esta sesión. El acuerdo plenario que se propone a su consideración propone declarar parcialmente cumplida la resolución de fecha 31 de diciembre del año 2020 en atención a lo siguiente. La resolución en materia de este acuerdo se dispuso a vincular al Consejo Estatal Electoral para que en plenitud de sus atribuciones analizara los hechos denunciados relativos a violencia política e instalara el procedimiento especial sancionador en los términos de las disposiciones aplicables estipuladas en la LEGIPE, relativas a violencia política en aplicación supletoria. Asimismo, de manera inmediata y si fuera procedente, sobre las medidas cautelares, precautorias, de protección y de salvaguarda sobre que solicitó la posible víctima en su escrito de queja, y así como que en términos de 10 días hábiles informar a este tribunal electoral sobre los actos llevados a cabo en cumplimiento de los mandatos. Se vinculó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos como órgano de ejecución de la ley para prevenir y erradicar la discriminación para el Estado de San Luis Potosí, para que analizara las posibles medidas administrativas que pudiera considerar oportunas implementar para prevenir y erradicar el tipo de discriminación denunciada. Asimismo, se ordenó hacer al conocimiento del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado para que actuara conforme a sus atribuciones. En el proyecto se razona de las constancias de cumplimiento remitidas por el Consejo Estatal Electoral. Se acredita que el otro vinculado el día 10 de diciembre pasado se abocó el conocimiento de la denuncia interpuesta por la posible víctima, instaurando el procedimiento sancionador especial PSE diagonal 01 diagonal 2020 de su índice.
En cuanto a las medidas cautelares solicitadas por la denunciante, la Secretaría Ejecutiva del OPLE, mediante acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2020, dictó a favor de Mariana Rebeca Terán Guevara las previstas en el artículo 38, fracción cuarta, de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Sobre el particular, en el informe de cumplimiento señaló que existe identidad de la denuncia PC/16/2020 y la queja remitida por este tribunal, por lo cual, con la medida cautelar dictada en aquel, se estima cumplida lo ordenado en el presente asunto. Finalmente, de acuerdo a la certificación levantada por la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal, el OPLE rindió su informe dentro del plazo de 10 días hábiles, concediendo para tal efecto, por lo que se estima en el caso satisfecho lo ordenado en la resolución de fecha 31 de diciembre de 2020. En ese orden de cosas, es menester distinguir que la resolución en materia de este acuerdo se encuentra cabalmente cumplida por cuanto hace al OPLE, ya que este procedió a atacar en términos de lo mandato como fue establecido en tal resolución. Mas no así, por otra parte, de los otros dos órganos que fueron vinculados, toda vez que no han enviado respuesta de tal manera que la sentencia se encuentra parcialmente cumplida. Esa es la cuenta, magistradas y magistrados. Magistrada, puede encender su... No se escucha, magistrada. Discúlpeme. ¿Alguien desea intervenir? Gracias, presidenta. Solo señalar con todo respeto que conforme al artículo 50 de la Ley Orgánica, fracción décima, quien da cuenta de las sesiones públicas son los secretarios de estudio y cuenta. Tal vez se requiriera en el futuro tomar alguna medida interna administrativa para prever casos como el de hoy y se le dé participación a personas que no ejercen la función, dado que dado lo señalado por dicho numeral. En cuanto al contenido de la cuenta, no tengo comentario. Gracias. Sí, gracias, magistrado. Sí creo oportuno que quede en las actas debidamente constatada esta circunstancia y la cuenta de la que se nos ha dado también, simplemente para que quede la constancia, y si no hay alguna otra intervención, le solicitaría a la Secretaría General de Acuerdos tome la votación respectiva. Magistrada, hay una intervención de la magistrada Yolanda. Una disculpa, magistrada. No te vi, por favor, adelante. Sí, magistrada. Yo solamente quería aclarar que la cuenta no se puede dar por el secretario instructor porque está incapacitado por COVID y solo están 2 personas en la ponencia en este momento trabajando, y la cuenta bien la podía dar yo por propia voz, pero creo que no causa ningún detrimento el que se dé cuenta por medio de un abogado que también es copartícipe dentro de nuestra ponencia. Gracias. Gracias por la precisión, magistrada. Si no hay alguna otra intervención, por favor, secretaria general. ¿Quiere intervenir, magistrado? Sí, yo a lo mejor no hice el acotamiento preciso, y estoy de acuerdo con los impedimentos que señala la presidencia hoy día. Sin embargo, tuvimos ya la presencia de diversas secretarias de estudio y cuenta de la ponencia de la magistrada. Me pareciera que cualquier otro secretario de estudio y cuenta era lo más acertado en la sustitución. Sin embargo, pues fue una observación de la cual pido se tome nota de acuerdo al señalamiento de la ley orgánica. Gracias. Magistrado, ¿hay alguna otra intervención? Bien, de no ser así, solicito por favor a la Secretaría General de Acuerdos tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistradas y magistrados, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Procedemos entonces
al quinto punto del orden del día, que es el proyecto de resolución del expediente identificado en el rubro TSLP RR01-2021, el cual está en la ponencia de una servidora, por lo cual le solicito a la secretaria de Estudio y Cuentas, a Juana Fernández, de cuenta del punto, por favor. Buenas tardes, magistradas, magistrados, con su autorización. En el proyecto que se pone a su consideración se propone confirmar la resolución dictada el 30 de diciembre de 2020 por el Consejo Central Electoral y de Participación Ciudadana en el recurso de revocación CPAC/RR/03-2020 interpuesto por Luis Fernando González Castañeda. En el escrito de demanda, el actor en licencia manifiesta que sin pretender hacer la variación de los agravios que menciona el recurso de revocación, expone los mismos. Asimismo, anuncia que la resolución del recurso de revocación no cumple con los requisitos del artículo 56 en relación con la fracción tercera de la Ley de Justicia Electoral, por considerar que no se hizo el examen y valoración de las pruebas correspondientes. Por último, señala que el Consejo Central Electoral aprobó el convenio de coalición sin cerciorarse de que el Partido Revolucionario Institucional hubiera cumplido todos los requisitos estatutarios. La cuestión a resolver en la presente sentencia es que la resolución del recurso de revocación CPAC/RR03-2020 por el Consejo Central Electoral el 20 de diciembre de 2020 fue apegada a derecho. La decisión de ese tribunal es que los agravios expresados por el actor son inoperantes e ineficaces y por consiguiente lo procedente es confirmar el acuerdo impugnado en razón de las siguientes manifestaciones. El actor manifiesta que sin pretender hacer la variación a los agravios que mencionó en el recurso de revocación, expone los mismos que reitere el agravio expresado en el recurso de revocación, relativo a que el Consejo Estatal Electoral aprobó el convenio de coalición sin cerciorarse de que el Partido Revolucionario Institucional hubiera cumplido todos los requisitos estatutarios. Así, el actor pretende reproducir ante esta instancia los agravios que hizo valer en la demanda del recurso de revocación, agravio que resulta inoperante, toda vez que no es factible tener por reproducidos en el presente recurso de revisión los agravios hechos valer ante el Consejo Estatal Electoral en la demanda del recurso de revocación. Pues ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ante la simple reiteración de agravios de que de su lectura integral se advierta un argumento genérico debe ser calificado como inoperante, porque de esta forma el actor no ataca las consideraciones de la resolución impugnada. Así de lo expuesto se desprende que el actor reitera los agravios expresados en el recurso de revocación. Por otro lado, el recurrente aduce que la resolución del recurso de revocación no cumple con los requisitos del artículo 56 en relación con la fracción tercera de la Ley de Justicia Electoral, por considerar que no se hizo el examen y valoración de las pruebas. El actor manifiesta que no se hizo el examen y valoración de las pruebas ofrecidas y que solamente se abocaron a una simple mención de 4 pruebas, y que de manera inexplicable agregaron 2 pruebas que no ofreció y desconocen su procedencia, toda vez que solo se mencionaron en conjunto sin hacer la valoración correspondiente, además de que no requirieron documentales que solicitó en el recurso de revocación. Es necesario precisar el contexto del agravio, que el numeral que pretende citar no es el numeral 56 de la Ley de Justicia Electoral, sino el artículo 36 de la Ley de Justicia Electoral vigente. Una vez hecha la precisión, el agravio resulta ineficaz, pues el actor se duele de que el Consejo Electoral no requirió pruebas y solicita de manera general que ese tribunal lo haga, señalando que no es válida dicha solicitud de requerimiento por parte de este órgano judicial en virtud de que la prueba no fue ofrecida en los términos del artículo 14, fracción 14 de la Ley de Justicia. Además, no se demostró haberla solicitado por escrito y oportunamente ante el órgano competente. En concepto de este Tribunal Electoral, los elementos de prueba que se precisan en el proyecto no permiten demostrar que se hayan incumplido los requisitos legales en el acuerdo de registro del convenio de coalición, sí por San Luis Potosí. Es decir, las pruebas ofrecidas son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que el actor pretende demostrar, tanto en el recurso de revocación como en el presente medio de impugnación. Asimismo, ante esta instancia no se evidencia de manera alguna que el registro del convenio de coalición sí por San Luis Potosí se incumplan los requisitos legales establecidos en la ley electoral, como lo requiere el promovente de manera general.
Además, los conceptos de violación que argumenta el actor en relación a la falta de valoración de pruebas rendidas en el recurso de revocación solo solicita las probanzas que no fueron valoradas sin precisar el alcance probatorio de tales probanzas y la forma en que se trascendería estas en beneficio del recurrente, pues para que ese tribunal estuviera en posibilidades de analizar si la omisión de valoración de las pruebas causó perjuicio al mismo y por ende determinar si la falta de valoración es violatoria de garantías individuales. Por tanto, los agrarios no reúnen los requisitos mencionados, en consecuencia resultan ineficaces por deficientes. Además, queda evidenciado que la resolución emitida por el Consejo Estatal Electoral señaló los motivos por los que confirmó el acuerdo de registro de coalición, sí por San Luis Potosí. Asimismo, señala las pruebas que tomó en cuenta para arribar a dicha determinación. En consecuencia, ante la inoperancia y ineficacia de los agravios expresados por el actor, lo procedente es confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración. Si alguien desea intervenir. Bien, si no es el caso, por favor, le solicito a la secretaria general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor del proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con la cuenta. Magistradas y magistrados, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habíamos aprobado el acuerdo. Por favor, le solicito a la secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistradas y magistrados, se resuelve, único, se confirma la resolución impugnada emitida por el Consejo Estatal Electoral dentro de los campos del recurso de revocación CEPAC, RR03-2020, y notifíquese en los términos precisados. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, ¿alguna intervención? Ninguna. Gracias, gracias. De no ser el caso, por favor, se procede al engrose y procedemos en sexto lugar al acuerdo plenario sobre la consulta competencial del expediente identificado al rubro TSLP-RR-11-2020 de acumulados, que está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo cual se le cede el uso de la voz. Adelante, magistrada, por favor. Gracias, magistrada. Si se permite, se dará cuenta por conducto del licenciado Francisco Ponce Muniz. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, se da cuenta con el proyecto de acuerdo plenario derivado del recurso de revisión TSLP-RR-11-2020 acumulados, listado para esta sesión. En el caso, el Partido Conciencia Popular presentó un incidente de incumplimiento de sentencia al estimar que los lineamientos para la inclusión de personas integrantes de comunidades indígenas en las postulaciones de candidaturas a ayuntamientos en el proceso electoral 2020-2021, aprobados por el Pleno del CEPAC el 15 de enero del año en curso, vulneran la institución de la cosa juzgada establecida en las sentencias de fecha 18 de noviembre de 2020, dictada por este tribunal local en el citado recurso de revisión TSLP-RR-11-2020 acumulados y por la Sala Regional Monterrey en la diversa sentencia de fecha 11 de diciembre de 2020, dictada dentro de los juicios de revisión constitucional SM-JRC-10-2020 y su acumulado SM-JRC-11-2020, promovidos en contra de la sentencia dictada por este gobierno local. Con apoyo en el criterio contenido en la jurisprudencia 24/2001, se establece que es facultad de la obligación del tribunal que dicta la sentencia vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a cabo su cumplimiento. En tal virtud, la ponencia propone someter el incidente planteado a consulta competencial de la Sala Regional Monterrey a fin de que sea dicha instancia federal quien determine lo que el derecho corresponde. Lo anterior, en virtud de que fue esa Sala Regional y no esta instancia local la que en sentencia de fecha 11 de diciembre de 2020, entre otras cuestiones, revocó los lineamientos impugnados en el juicio principal y adicionalmente estableció que, sin perjuicio de dicha revocación, los partidos políticos tienen el deber de registrar las candidaturas indígenas en diputaciones y ayuntamientos. Por tanto, ante la noticia sobre un posible exceso o defecto de cumplimiento de lo resuelto en la ejecutoria de mérito y probable vulneración a la cosa juzgada por repetición del acto, se estima pertinente comunicarlo a la Sala Regional a fin de que sea dicha autoridad la que defina la competencia para conocer la cuestión incidental planteada, en su carácter de órgano resuelto de carácter terminal.
Esto, pues la sentencia del 11 de diciembre de 2020 no fue revocada o modificada por una instancia superior y contrario a lo sostenido por el autor incidentista, posterior a esa ejecutoria, este tribunal local no emitió alguna sentencia en cumplimiento o derivado de que es la prueba. Gracias, secretario. Magistrado, magistrado, está a nuestra consideración. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Por favor, magistrado, adelante. Gracias, presidenta. Sí, a mí quisiera traer a coalición en relación al proyecto el contenido de los artículos 32 y 33 de nuestra Constitución local, en virtud de los cuales está claramente estatuido que el Tribunal Electoral del Estado es el órgano jurisdiccional con única instancia y especializada en materia electoral en el Estado, desde luego, en tanto que en el artículo 32, en tanto que en el 33, en su segundo párrafo habla de los procedimientos jurisdiccionales donde se garantizarán los principios de certeza y definitividad de las diferentes etapas del proceso electoral. Es decir, en el Estado somos el único órgano jurisdiccional para conocer de los asuntos en materia electoral y de manera uninstancial y con carácter definitivo se toman esas determinaciones. También quisiera traer a coalición el contenido del sexto párrafo del artículo 17 constitucional, en el que se establece que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garanticen la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Evidentemente, en lo que conduce, en lo que toca, armonizando la norma Constitución federal y la local, y garantizando esa definitividad e independencia de nuestro tribunal, debemos de velar por la ejecución de nuestras resoluciones. Bajo este contexto quisiera señalar que si bien es cierto que la Sala Monterrey de la segunda circunscripción del Tribunal Electoral Federal revocó la resolución emitida por este tribunal, lo cierto es que dicha resolución emitida por dicho órgano federal queda dentro del contexto y dentro de la definición del procedimiento que se instaura ante este órgano jurisdiccional. No es una resolución que emita el órgano federal de manera independiente o en un proceso instruido ante ellos, de tal manera que ciertamente los recursos se dan para, como en parte hizo referencia el señor secretario de Estudio y Cuenta, revocar, modificar o confirmar, en el caso, nuestra resolución. Ojo, nuestra resolución. O sea, sigue siendo nuestra resolución con las características que se abonen como resultado del recurso interpuesto en contra de la misma. Por tanto, atendiendo a esas consideraciones constitucionales y de la propia Ley de Justicia Electoral, en donde se establece nuestra atribución y la facultad de impartir la justicia en materia electoral, considero que de acuerdo a las normas locales armonizadas con la norma federal, quien debe resolver la ejecución de nuestras resoluciones somos nosotros. Y el hecho que se haya modificado por el órgano federal no quiere decir que esa resolución asuma una característica diferente o que nuestra potestad deje de ser ejercida sobre esa resolución. Entonces, por lo tanto, difiero de la definición, valga la redundancia, o de la conclusión a que se llega en el proyecto que se somete a consideración. Gracias, presidenta. Gracias, magistrado. Tiene el uso de la voz, magistrada Yolanda, por favor. Gracias, magistrada. Solo quiero resaltar o hacer una acotación. El proyecto que se propone es una consulta a Sala Monterrey sobre si podemos pronunciarnos del cumplimiento o incumplimiento de la sentencia. Esto en razón de que la sentencia que se dictó en la Sala Regional no dio facultades o libertad de jurisdicción a este tribunal para que diera seguimiento al cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que dictó en aquella alzada. Por tanto,
al no habernos dado esta libertad de jurisdicción para pronunciarnos, consideramos prudente hacer una consulta antes de hacer cualquier pronunciamiento. Entonces, si Sala Monterrey determina que nosotros debemos pronunciarnos, pues seguramente haremos el pronunciamiento correspondiente. Por tanto, solo se trata de una consulta. Gracias, magistrada. Efectivamente, creo que no hay un pronunciamiento de fondo y no podemos desconocer, y creo que es claro y no está en tela de juicio el hecho de que se trate de una resolución local. Es decir, por supuesto se trata de una sentencia que se da en el ámbito local, pero creo que el propio andamiaje institucional jurídico está dado para tener o arrojar más luz acerca de quién tiene la competencia acerca de esto, porque la última sentencia que además modificó la sentencia local fue dictada por la instancia federal, por la Sala Regional Monterrey, y por tanto creo que esto también es valioso para sentar un precedente respecto a quién tiene la competencia, porque la última resolución fue dictada a nivel federal y creo que también puede ser importante en cuanto a antecedentes para sentar este tipo de precedentes de cómo actuar, sobre todo en este tipo de asuntos tan delicados como lo es el asunto toral de la sentencia y definitivamente si la propia sala decide que somos nosotros quienes tenemos que pronunciarnos sobre el asunto, entonces así será, pero sí me parece valioso que sean ellos quienes lo decidan y por tanto acompaño el proyecto. Sí, magistrado, por favor, adelante. Gracias, presidenta. Sí, entiendo perfectamente las razones a que aluden y el hecho de que no se está resolviendo sobre la misma, sino que se habla de una consulta. Hacer hincapié en lo que ya dije, y el artículo 2 de nuestra Ley de Justicia Electoral, que dice que nosotros, o sea, el Tribunal Electoral, tiene jurisdicción en todo el territorio. La justicia electoral en el Estado se impartirá por nosotros, por el Tribunal Electoral. Y únicamente sin insistir, sin redundar mucho, insisto brevemente en lo que usted refirió. Tribunal Federal por conducto Sala Monterrey le agregó peculiaridades o le revocó nuestra resolución, pero ojo, coincide usted conmigo, nuestra resolución, la que está, el procedimiento está sujeto bajo nuestra potestad y la definición nos la marca la Constitución Local Federal y nuestra propia ley, nada más. No insisto, para no redundar, es mi opinión. Gracias por escucharme, presidenta y magistrada. Gracias, magistrado. Magistrada, ¿alguna intervención? Bien, si no es el caso, por favor, solicito a la Secretaría General de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Su micrófono, magistrado. Es que lo abren y me lo cierran, bueno, entiendo, para que no se vicie. Ok, gracias. En contra, y bueno, emitiré mi opinión de manera particular en tiempo y forma oportuna para que se agregue a la resolución, al proyecto original y como parte de la resolución. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrado, el proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos. Gracias, secretaria. Habíamos aprobado el acuerdo. Le pido, por favor, al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, doy lectura del punto único resolutivo del proyecto. Se somete a consideración de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal, consulta de competencia para conocer y resolver de la cuestión incidental planteada por el Partido Conciencia Popular en el presente asunto, mediante escrito presentado el 18 de enero de 2021. Es la cuenta.
Gracias, secretario. Magistrados, a nuestra consideración los puntos, bueno, el único punto resolutivo. Bien, de no ser el caso, por favor, secretario, proceda al engrose. En séptimo lugar, por favor, tenemos el acuerdo plenario de la acumulación de los expedientes identificados como TSLP, JDC, diagonal 06, diagonal 2021, diagonal 09 y 10, a cargo de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo cual se le cede el uso de la voz. Adelante, magistrada, por favor. Gracias, Presidenta. Se dará cuenta por conducto de la licenciada Ángeles González Castillo. Adelante, secretaria, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta con el proyecto de acumulación en el expediente identificado como TSLP diagonal JDC diagonal 06 diagonal 2021, promovido por Alma Ruth Castillo Zúñiga. En ese orden de ideas, el proyecto propone acumular los expedientes identificados como TSLP diagonal JDC diagonal 09 diagonal 2021 y TSLP diagonal JDC diagonal 10 diagonal 2021 al TSLP JDC 06 diagonal 2021, por ser este el primero en recibirse y registrarse en el Tribunal Electoral del Estado. Lo anterior, al advertirse que los expedientes que se pretenden acumular, los promoventes señalan como responsables al presidente del Comité Directivo Estatal y al presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos Estatales, ambos del PRI, e impugnan de igual manera la falta de contestación a solicitudes de información y la omisión de proporcionar los elementos e información necesaria para que los actores en su carácter de militantes puedan cumplir con la convocatoria para la selección de postulación de la candidatura a la Diputación Local por el Distrito Séptimo con cabecera en San Luis Potosí, por el principio de mayoría relativa, por el proceso de la Comisión de la Postulación de Candidatos en ocasión del proceso electoral 2020-2021, teniendo como pretensión todos que la autoridad responsable les dé contestación a las solicitudes de información. En virtud de lo anterior, es que es posible concluir que existe identidad en los actos reclamados, autoridad responsable y pretensiones que se solicitan en los expedientes antes citados. Es cuenta. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrados, a su consideración el proyecto de la cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz. Bien, de no ser el caso, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Curras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Gracias, magistradas y magistrados. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, ¿se puede dar cuenta de los puntos resolutivos? El acuerdo plenario no cuenta con puntos resolutivos, magistrada. Gracias. Entonces se procede al engrose, por favor, y le solicito a la secretaria de Estudio y Cuenta nos dé, por favor, la cuenta de si existe algún asunto pendiente por tratar en la presente sesión. Al no existir más asuntos que tratar, perdón, magistrada presidenta. Le informo que, de acuerdo a la lista de asuntos emitida, no existe asunto pendiente que resolver. Gracias, secretaria. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión, dándose por concluida, siendo las 12 horas con... ¿Me puede dar la hora, por favor, secretaria? Porque no tengo el reloj. 12:53. Gracias. A las 12 horas con 53 minutos del día de la fecha. Gracias a todos por su atención.